Bienvenidos. Vamos a comenzar hoy este encuentro llegando a Fátima, llegando a nuestra peregrinación, no solo virtual, sino que también ha sido una peregrinación de todo el corazón, de ir preparando nuestro corazón a ese mensajero que nos anticipó el mensaje que nos empieza a desarrollar la Virgen a partir del 13 de mayo. Entonces vamos a escuchar atentamente ese canto, que lo hacemos hoy, aunque hoy ya no es 13 de mayo, y vamos a pedirle al Señor y a la Virgen que entre a nuestras vidas y a nuestros corazones y que no se nos aparezca, pero sobre todo se nos aparezca el corazón. Bienvenidos entonces todos después de este encuentro. Hoy nos ubicamos en el 13 de mayo y como siempre en nuestras disposiciones interiores, hoy no prendemos micrófonos y nuestra oración es contemplativa. Prendamos los cirios y encontrémonos entonces con el Señor. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Bien, finalmente nosotros llegamos a Fátima después de haber tenido ese encuentro con el ángel, con los pastorcitos, y hoy son los protagonistas de este encuentro de hoy son los pastorcitos y la Virgen. Y como lo hemos desarrollado con el ángel, no faltaba más que todo lo que hemos tomado el tiempo, todo el tiempo que hemos tomado para las catequesis de los ángeles, no lo vayamos a desarrollar bien con las catequesis o con los encuentros de la Virgen o con las apariciones. La primera es la aparición del 13 de mayo, por supuesto, pero ya se empiezan a encontrar
mensualmente durante unos 6 meses. Pues nada, bienvenidos a Fátima. Nuestra Señora nos espera para llevarnos al Hijo. Vamos a escuchar el relato, es un poquito largo, pero vamos a escuchar el relato contado en las memorias de Sor Lucía sobre la aparición de la Santísima Virgen el día 13 de mayo de 1917. Día 13 de mayo de 1917. Estando jugando con Jacinta y Francisco encima de la pendiente de Cobadiría, haciendo una pared alrededor de una mata, vimos de repente como un relámpago. Es mejor irnos ahora para casa, dije a mis primos. Hay relámpagos, puede venir la tormenta. Pues sí, y comenzamos a descender la ladera, llevando las ovejas en dirección del camino. Al llegar poco más o menos a la mitad de la ladera, muy cerca de una encina grande que allí había, vimos otro relámpago. Y dados algunos pasos más adelante, vimos sobre una carrasca una señora, vestida toda de blanco, más brillante que el sol, irradiando una luz más clara e intensa que un vaso de cristal, lleno de agua cristalina, atravesado por los rayos del sol más ardiente. Nos detuvimos sorprendidos por la aparición. Estábamos tan cerca que nos quedábamos dentro de la luz que la acercaba o que ella irradiaba, tal vez a 1,5 metros de distancia más o menos. Entonces Nuestra Señora nos dijo: no tengáis miedo, no os voy a hacer daño. ¿De dónde es usted?, le pregunté. Soy del cielo. ¿Y qué es lo que usted quiere? Vengo a pediros que vengáis aquí 6 meses seguidos, el día 13 a esta misma hora. Después os diré quién soy y lo que quiero. Después volveré aquí aún una 7ª vez. ¿Y yo también voy al cielo? Sí, vas. Y Jacinta también. Y Francisco también, pero tiene que rezar muchos rosarios. Entonces me acordé de preguntar por 2 muchachas que habían muerto hacía poco. Eran amigas mías e iban a mi casa a aprender a tejer con mi hermana mayor. ¿María de las Nieves ya está en el cielo? Sí, está. Me parece que debía de tener unos 16 años. Y Amelia estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. Me parece que debía de tener 18 a 20 años. ¿Queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quisiera enviaros en un acto de desagravio por los pecados con que es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores? Sí, queremos. Tendréis pues mucho que sufrir, pero la gracia de Dios será vuestra fortaleza. Fue al pronunciar estas últimas palabras, la gracia de Dios, cuando abrió por primera vez las manos, comunicándonos una luz tan intensa como un reflejo que ella se irradiaba, que nos penetraba en el pecho y en lo más íntimo del alma, haciéndonos ver a nosotros mismos en Dios, que era esa luz, más claramente que vemos en el mejor de los espejos. Entonces, por un impulso íntimo, también comunicado, caímos de rodillas y repetíamos íntimamente: oh Santísima Trinidad, yo os adoro, Dios mío, yo os amo en el Santísimo Sacramento. Pasados los primeros momentos, Nuestra Señora añadió: rezad el rosario todos los días para alcanzar la paz para el mundo y el fin de la guerra. Enseguida comenzó a elevarse suavemente, subiendo en dirección al naciente, hasta desaparecer en la inmensidad de la lejanía. La luz que la rodeaba iba como abriendo camino en la bóveda de los astros, motivo por el cual alguna vez dijimos que habíamos visto abrirse el cielo. Bien, bueno, tenemos esta primera expresión de la aparición de la Santísima Virgen escrita por Sor Lucía. En algunas de los relatos de las apariciones omiten algunos elementos que se encuentran aquí. Quizás es por hacerlo un poco más resumido, ni más faltaba, porque también es extenso, pero a veces no se vislumbra completamente cuál es la intención también de la Virgen. Y los temas, por ejemplo, de María de las Nieves y los temas de Amelia, la otra amiga que era de Lucía,
son, digamos, relatos que no siempre salen a la luz, pero que son muy importantes de mencionar. Igual no nos vamos a detener en ellos hoy no es el propósito de ellos. Hoy el grupo tiene por propósito que nos enfoquemos en una de las preguntas, y podríamos decir que es la primera pregunta de la Biblia, y es, ¿dónde estás? Esa es la pregunta orientativa del grupo de hoy y vamos a tratar de ir dándole respuesta desde nuestro corazón y desde la fe. Si lo van viendo, está en el capítulo 3 del Génesis, en el versículo 9, y tenemos entonces la expresión de la tentación y de la caída de los primeros padres. Vamos a escucharla atentamente y entramos en materia. La serpiente era el animal más astuto de cuantos el Señor Dios había creado, y entabló conversación con la mujer. ¿Con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente, no, podemos comer de todos los árboles del jardín, solamente el árbol que está en medio del jardín nos ha prohibido Dios comer o tocarlo bajo pena de muerte. La serpiente replicó, nada de pena de muerte. Lo que pasa es que Dios sabe que en cuanto comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios, versados del bien y del mal. Entonces la mujer cayó en la cuenta de que el árbol tentaba el apetito. Era una delicia de ver y deseable para tener acierto. Tomó fruta del árbol, comió y se la alargó a su marido, que comió con ella. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Oyeron al Señor Dios que se paseaba por el jardín tomando el fresco. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que el Señor Dios no los viera. Pero el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? Él contestó, te oí en el jardín, me entró miedo porque estaba desnudo y me escondí. Bueno, tenemos ese primer encuentro con el Señor. Es la primera conversación que realmente sucede entre Adán y Dios. Y es la primera pregunta que Dios le hace al hombre. ¿Dónde estás? Bien. Es lo que vamos a desarrollar hoy para darle respuesta al Señor, es ¿dónde estamos? Y miren que yo tengo que convertir esa pregunta en una pregunta plural, como si nos incluyésemos a todos nosotros, pero siendo que Adán y Eva habían pecado, la expresión del Señor no es ¿dónde están?, sino ¿dónde estás? Y eso tiene un carácter íntimamente personal. Hoy, pues, como decíamos, es María la que nos da la bienvenida a este encuentro, es la que nos va a empezar a darnos, nos va a ayudar a darnos respuesta al dónde estás que el Señor nos hace. ¿Cómo le vamos a responder hoy al Señor dónde estás? ¿Dónde estamos en este momento de nuestras vidas? Y hoy nos vamos a enfocar en la primera expresión que la Virgen dijo. O sea, del afán no queda sino el cansancio. Hay gente que quiere llegar, encontrar, ya llegamos a donde la Virgen, y sí, nos vamos a detener en la primera palabra. No tengáis miedo, no os voy a hacer daño. Y eso nos va a dar hoy para nuestra oración y para darle respuesta al Señor en dónde estamos, en dónde está nuestro corazón, si nuestro corazón está con miedo, si nuestro corazón está sin miedo, y entender que la presencia del Señor no está orientada a hacernos daño, sino está orientada a llevarnos a una mejor circunstancia, a volvernos a abrazar, a volver a llegar al Edén. Entonces, es lo que vamos a ver en esta primera parte, que es el ciclo. Intencionalmente está puesto así entre paréntesis, el ciclo de la muerte, el ciclo del pecado y el ciclo de la muerte del pecado. Quizás las tres cosas a veces las vemos como lo mismo, pero no es lo mismo. Hay un ciclo que vemos en el pecado, hay un ciclo que vemos en la muerte que sucede el pecado, y hay un ciclo de la muerte, cuando nosotros finalmente nos encontremos en ese juicio definitivo y personal individual. Entonces, decíamos que este que nos acabamos de escuchar es esa primera conversación mencionada entre Dios y el hombre en la Sagrada Escritura. El Señor lo primero que le dice, seguramente han hablado antes, pero lo primero que se menciona en la Sagrada Escritura es, ¿dónde estás? Y miren que la respuesta de Adán, que es una respuesta, volvemos a lo mismo, no le pregunta, ¿dónde están ustedes?, sino la pregunta es individual a Adán. La respuesta de Adán es, te oí en el jardín, me entró miedo porque estaba desnudo. Es muy importante la razón que Adán, no es cualquier miedo el que le da, y le da un miedo por estar desnudo y me escondí. Digamos que son tres circunstancias. Él escucha la voz de Dios, le entra miedo y se esconde.
Entonces ya el hombre encuentra miedo porque él es consciente que no se ha comportado según las indicaciones divinas. Adán sabe que cometió un pecado. Es como cuando los niños saben que cometieron algo y mismo buscan esconderse. Bien, no nos diferenciamos en eso de los niños. Entonces, Adán ve las consecuencias de su mal, ve la desnudez. Ojo, la desnudez no es el pecado. Lamentablemente nos han hecho entender que la desnudez muchas veces es el pecado. No, es una de las consecuencias del pecado. Es la consecuencia de la mortalidad del hombre. El hombre quizás no hubiera muerto y hubiéramos estado permanentemente en la presencia del Señor. Ahora tampoco moriremos, pero con una vida eterna después de la resurrección. Entonces, Adán ve las consecuencias del mal, de su desnudez, como no la había visto antes. Y lo primero que hace es esconderse y es huir. Entonces, volvamos a eso que es insistente, porque si bien hoy todos los estamos escuchando quizás en parejas o con la persona que tenemos al lado, hoy es un momento personal con el Señor. Dios no les pregunta aún ustedes, no dice ustedes dónde están, sino que le pregunta aún tú, ¿dónde estás? Eso es lo que vamos a desarrollar y no lo vamos a desarrollar nosotros. La Virgen va a hacer una catequesis con los niños. Miren que después de quitarles el temor, les dice que ella es del cielo. Y hoy ya les empieza a hablar del purgatorio. Y cuando lleguemos a julio, les va a hablar del infierno. O sea, si la Virgen, perdónenme que hay mucha gente que quiere ser mejor catequista que la Virgen, pero si la Virgen opta por coger unos niños y enseñarles unas realidades supremamente complejas, ¿quiénes somos nosotros que aún a veces a los adultos queremos obviarles estas realidades tan complejas, pero tan reales y tan necesarias para nuestra salvación y para nuestra vida en la tierra? Entonces es lo que se llama los novísimos. Los novísimos es eso, son esos tres conceptos, es qué va a pasar cuando llegue nuestra muerte, cómo va a ser ese juicio y cómo va a ser el destino eterno. El destino eterno solo tiene dos opciones, el cielo y el infierno. Sin embargo, a veces, antes de llegar al cielo, habrá que pasar algún tiempo en el purgatorio, ¿sí? Entonces, estas verdades no son unas verdades que nos las inventamos, no son unas verdades que la Virgen las inventa, son unas verdades que las vive el pueblo de la fe, que las conoce la iglesia, que las menciona más de una vez la palabra y que nosotros simplemente a veces hacemos como una aclaración doctrinal para tenerlas en mente. Pero esa llamada es individual, no es aún ustedes. El día que nos encontremos con el Señor no nos encontramos como pareja, no nos encontramos como familia, nos encontramos individualmente, personalmente, para ser más precisos. Cuando nosotros probemos la muerte, solo la probamos una sola vez, pero en este caso, el pecado, la muerte que acarrea, es decir, la muerte del pecado, el Señor nos pregunta, ¿dónde estás tú? O sea, cuando nosotros muramos, lo primero que nos va a preguntar el Señor es, ¿dónde estás tú? Nos parece como absurdo esa pregunta, ¿cómo así que dónde estás tú si me acabo de morir? Sí, el Señor nos va a decir, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿En el cielo o en el infierno? ¿Dónde has estado durante todo este tiempo? Pero cuando cometemos un pecado, lo primero que hace el Señor es acercarse en el jardín y llamarnos por nuestro propio nombre, por el nombre nuestro, por el de cada uno de los Adán o Evas que estemos escuchando. Y dice, ¿dónde estás tú? Esa es la pregunta definitiva de nuestra existencia y de cada vez que nosotros pecamos. Dios quiere que nos ubiquemos en el miedo, pero ojo, miedo no a la pena de la desnudez, sino a haber roto la relación con Dios. Entonces, a Adán le da miedo, pero a Adán le da miedo es la desnudez. O sea, ni siquiera tiene la intención clara. Si uno dijera, no, hombre, es que le dio miedo haber pecado. No le dio miedo por haber roto la relación con Dios, por haber desobedecido a Dios. O sea, Adán es medio conchudo, porque después de que siente su desnudez, siente miedo por la desnudez, no miedo por haber lastimado a ese padre bueno que lo había creado y que le había dado indicaciones. Y a veces nosotros tenemos más miedos por las consecuencias que por el hecho de que las consecuencias que nos acarrea a nosotros, que por la relación que lastimamos con Dios. Y es muy triste, pero es así. Muchas veces nosotros hemos mantenido una relación de miedo con Dios, pero no por las consecuencias que tenemos. Por eso nunca hemos podido hablar con toda tranquilidad del infierno, porque para nosotros el infierno es un lugar de castigos y no entendemos que también el saber previamente del infierno no es otra cosa más que la prevención de Dios y el hecho de que tengamos temor a Él para trabajar en función de llegar al cielo. Entonces, nosotros vivimos en función, la relación espiritual muchas veces que nosotros tenemos con el Señor es en función de unos miedos por la desnudez, por ciertas consecuencias del pecado, pero no por la relación rota que tenemos con Dios. Así que desde el pecado original nosotros tenemos miedo.
Y cada vez que pecamos, nosotros lo sabemos internamente, tenemos miedo, porque sabemos que la embarramos, porque sabemos que nos equivocamos, porque sabemos que lastimamos. Pero lo triste a veces es porque me pillaron en mi desnudez. Lo que pasa muchas veces con Adán y con los niños es que están pendientes de qué es lo que está pensando el otro y de por qué el otro se va a lastimar, pero no porque yo lastimé la relación con el otro. Y lo que viene a continuación es algo muy interesante. Nosotros somos excelentes en sabernos esconder. Incluso lo que pasa es que nos hemos vuelto profesionales en escondernos. Entonces, cuando nosotros pecamos, ya incluso nos creemos que no hemos pecado. Y ese ciclo, por eso lo llamamos así, ese ciclo de la muerte o ese ciclo del pecado. Bien. Entonces, nos encontramos con ese Dios que nos está preguntando, ¿dónde estás? Si bien estamos en pareja, en comunidad, nos pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu corazón? ¿Por qué has pecado? Y entonces uno le dice, es que yo tengo miedo, miedo por mi desnudez, no miedo por mi relación contigo. Qué triste, Adán, y qué triste cada vez que nosotros seguimos teniendo miedo con el Señor por ello. Ahora bien, ¿qué es el miedo? Nosotros solemos considerar el temor como de menor intensidad que el miedo, es decir, que el miedo es mayor que el temor y consideramos que el miedo es menor intensivo que el pavor y el pavor menor intensivo que el espanto o el terror. Entonces, decimos como si el temor es menor que el miedo es menor que el pavor y el pavor es menor que el espanto o el terror. No nos vamos a detener en la fuerza de esas distintas palabras, sino en cómo se desarrolla ese miedo dentro de nosotros. Vamos a ver dos expresiones. En el Antiguo Testamento tenemos yará, por decirlo en nuestro estilo, sería conjugar como girat, y es el verbo más usado para referirse al miedo. En girat, normalmente porque va a acompañarse del girat Yahvé, es decir, el temor, temor de Dios. Pero se usa de forma indistinta, entonces a veces se usa como temor, a veces como miedo, pero en distintas circunstancias y en distintos significados. A veces es temor, a veces es reverencia, a veces es respeto, sumisión, miedo, incluso susto. En el Nuevo Testamento nos encontramos solo con una expresión, que es la expresión griega phobos, en latín es el metus, y de donde proviene respectivamente para phobos, fobia, y para metus, miedo. Nosotros hablamos de que le tengo fobia o le tengo miedo a tal cosa. Lo primero que la Virgen dice es, no tengas miedo, y hoy tenemos que ver qué es ese miedo. Ahora, entendamos qué es la palabra miedo, y hay dos expresiones que nosotros a veces decimos tengo miedo, pero el miedo no es un verbo y es algo que yo quiero que entendamos hoy. Pero a veces pareciera que hiciéramos del miedo un verbo. Sentir miedo o tener miedo a. Porque sentir miedo es normal que lo tengamos. Y vamos a empezar a entender esos dos momentos del miedo y cómo eso se nos vuelve parte de nuestras vidas y parte de nuestra relación con Dios. Entonces entendamos los dos momentos. El primer momento es el miedo en sí mismo. Existe el verbo comer, existe el verbo beber, existe el verbo lo que sea de los verbos, pero no existe un verbo para miedo. Entonces, el miedo es un sustantivo, nos alerta para afrontar riesgos o peligros. Esa primera etapa es muy necesaria y positiva. ¿Quién dijo que el miedo es malo? Pero entonces expliquemos qué parte del miedo es bueno y qué parte del miedo es malo. Esa primera etapa del miedo es muy necesaria y es muy positiva, la necesitamos. Pone nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu en un estado de alerta, es una emoción, es un mecanismo que dispara una acción. Esa es la primera parte. El miedo no es un verbo, es un sustantivo, nos alerta, es una emoción. Otra cosa es que después de eso nos quedamos con esa sensación y la prolongamos en el tiempo. Y comenzamos esa sensación y la volvemos una acción. Y esa es la parte del miedo que no es positiva. Y esa es la parte del miedo que veremos al Señor quizás más de 20 veces decir, no tengan miedo. Hay otra parte del miedo, esa, que corresponde a nuestra reacción consciente una vez se han despertado las alarmas. Entonces, hablamos del miedo como un verbo junto a tener. Entonces, yo tengo miedo a tal cosa. Ya no es sentir miedo, sino es ya tener miedo. Y puede no ser tan positivo. ¿Qué es lo que nos suele pasar a nosotros? Nos ponemos en alerta y cuando dejamos esa alerta en angustia y nos quedamos con esa angustia, lo seguimos llamando miedo. Entonces, por eso la palabra miedo adquiere un carácter peyorativo. Y este es el carácter al que el Señor le dice, no tengan miedo. No es que no se pongan en alerta. Está bien que nos pongamos en alerta y está bien que nos pongamos atentos. Y esto lo vamos a encontrar ahorita que leamos el encuentro en la barca, en Marcos 4, cuando los apóstoles tienen miedo de que se van a hundir. Y se lo manifiestan al Señor. Claro, el miedo es natural, es positivo, porque es que si nadie se pone las pilas, pues la barca se hunde. Otra cosa es que esa alerta se convierta en angustia. Y eso es lo que el Señor ahí sí les dice, oiga, no tengan miedo. No es que no se despabilen, es que no vivan con el miedo como una acción que despierte al ser humano
pero que no se quede ahí. Entonces, hay personas que normalmente justifican la alerta y no evolucionan su proceso. Es que me dio miedo. Bueno, sí, pasó 1 año, 2 años, 3 años y todavía sigo con ciertos miedos a las cosas. Y hoy la Virgen lo primero que nos hace es decir, quiten los miedos, no tengan miedo, adelante, vamos a trabajar juntos, vamos a desarrollar algo muy bonito juntos. Ese saludo no es un saludo coloquial y ya lo hablaremos. Veamos ese momento de la emoción inicial. Viene esa emoción inicial que me alerta. El origen que genera dicha sensación es muy bonito. De quien no intenta lastimar se convierte en temor. Eso es lo que pasa con el Yirat Yahvé, es decir, el temor de Dios. Nos pasa a todos que alguien llegue y nos pega un susto. Pero el susto, ¿cuánto dura? Ese segundo o esos 2 segundos. Hay gente que queda asustada el resto del día, ¿sí? Pero cuando ese segundo queda, ese segundo o esos 2 segundos, o alguien nos da una sorpresa, nos pega el susto. Pero después del susto, nos damos el abrazo. ¿Por qué? Porque yo sé que la persona con la que yo tuve ese susto o ese temor, sé que no me intenta lastimar. Sé que la imagen es un poco imperfecta, pero eso es lo que nos pasa. Una cosa es el miedo y otra cosa es el temor. Cuando yo estoy con alguien que no me intenta lastimar, se convierte en temor. Es lo mismo que le pasa a un hijo con un padre. Cuando un hijo tiene una pesadilla, y lo vamos a ver en Job, vamos ya con una imagen mucho más precisa. Cuando un hijo tiene una pesadilla, se pasa al cuarto de los papás. ¿Y por qué? Porque sabe que en el cuarto de los papás no hay lugar al miedo, porque está con alguien que les infunde temor, que les infunde respeto, que son sus padres, puede dormir tranquilo con ellos porque sabe que junto a ellos no les va a pasar nada. ¿Por qué? Porque tiene a ellos por encima de él, que no están en las mismas condiciones de él. Y eso es hacia donde vamos a ir cuando hablemos de ese temor de Dios. Entonces vamos a hablar de María que nos lleva a Jesús. En la Anunciación, María aprendió esto del ángel. Es el ángel el que le enseñó a saludar así, no tengas miedo, ánimo, no tengas miedo. Y ese saludo no es solo con María. A más de uno, a Josué le dijo, no tengas miedo. A Moisés le dijo, no tengas miedo. A Isaías le dijo, no tengas miedo. La palabra no tengas miedo, no la pensemos no solo como no te pegues un susto y un brinco. Es una llamada a decir, yo te amo. Y aunque yo siendo divino me acerco a ti, no tengas miedo de que yo me acerque a ti. Es un momento de la gracia supremamente interesante que lo tenemos que desarrollar. Entonces María aprende del ángel ese saludo, no tengas miedo. Aparte, no os voy a hacer daño. No estamos en esa conversación, digámoslo, coloquial, como lo decíamos ahorita con los niños. Obviamente, ya los niños se habían acercado, había una atmósfera sobrenatural que los había hecho acercar. Pues obviamente valía la pena un parte de tranquilidad de parte de la Virgen. Finalmente ellos eran niños, ¿no? Y les dice, no les voy a hacer daño. Pero más allá de eso, veamos más profundamente lo que nos quiere decir María con esas dos expresiones. No tengan miedo, no les voy a hacer daño. Si yo les digo que no voy a hacer daño es porque voy a hacer bien. Indica que va a hacer algo, pero eso no hará daño. Lo que ella va a hacer con los niños, con los pastorcitos, no les hará daño, aunque les costará mucho. No debemos tener miedo, aunque sí debemos tener temor. Usamos temor, y la iglesia usa ese temor para separarlo de esa connotación peyorativa de miedo, como de vivir con terror a alguien, y usamos temor porque esa palabra la separamos para ese miedo reverencial y respeto o temor de Dios. Muchas de las expresiones de la palabra y de las traducciones no ponen temor, precisamente porque la gente entonces va a confundir temor con miedo. Utilizan la palabra respeto. Ahorita lo vamos a ver en varias de las expresiones y de las citas bíblicas. Utilizan la palabra respeto. Otra cosa ya es el terror, ¿sí? Que es el pajad, terror. Es un terror que estremece los huesos. Y es muy bonito que incluso la palabra no lo utiliza para los temas de fantasmas o como lo quería pensar la gente. No, el terror sucede como consecuencia, no del pecado, sino de la conciencia del pecado. Y aquí hablamos de dos cosas y volvamos a traer a Adán sobre la mesa. Adán recibe la consecuencia del pecado, pero él, el terror de él, de saber que él está desnudo y de saber que tiene miedo porque está desnudo es consecuencia del pecado, pero él no ha hecho conciencia del pecado. Una cosa es haber pecado, otra cosa es haber hecho conciencia del pecado. Lo vemos también con los niños, es muy fácil. Ellos a veces ven que hubo un pecado, pero a veces no entienden por qué hubo el pecado o qué hubo de ellos que diera lugar a ese pecado. Realmente nosotros vemos consecuencias de nuestro pecado. Si damos, no sé, rienda suelta a la gula, pues probablemente nuestro organismo se va a ver debilitado, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Vemos las consecuencias del pecado, pero puede que aún así no haya conciencia del pecado. Cuando llega la conciencia del pecado, empieza ese terror, ese pajat, esa pesadilla. Menos mal, estamos en el tiempo, como uno dice, de la gracia, y el Señor es compasivo y misericordioso. Vamos a escuchar este texto de Job.
En una visión de pesadilla, cuando el letargo cae sobre los hombres, me sobrecogió un terror, un temblor que estremeció todos mis huesos. Un viento me rozó la cara, el vello del cuerpo se me erizó. Estaba de pie, no conocía su aspecto. Solo una figura ante mis ojos, un silencio. Después oí una voz. ¿Puede el hombre llevar razón contra Dios? ¿O un mortal ser puro frente a su hacedor? Si no se fía de sus criados y aún en sus ángeles descubre faltas. Dios es un Dios riguroso, lo vamos a encontrar esa expresión en, si no estoy mal, en Lucas, cuando habla en la parábola de los talentos, dice, yo sé que tú eres un Señor riguroso, se presenta a sí mismo a través de la parábola como el Señor riguroso. Pero acá es muy bonito porque en el capítulo anterior, en este contexto, Job había pecado ante Dios. Job fue paciente, pues eso no quiere decir que no cometió pecados. Y cuando él es consciente de sus pecados, vuelvo y repito, una cosa es las consecuencias del pecado, otra cosa es la conciencia de haber pecado. Y la conciencia del pecado nos debe generar estremecer los huesos y buscar no solo el sacramento de la reconciliación, sino la reconciliación misma. Es decir, encontrarnos y decir, restaurar rápidamente el encuentro roto con Dios. Yo insisto que de pronto Adán, si hubiera en ese mismo momento dicho, Señor, tengo miedo porque mi desnudez me reveló, me hizo caer en cuenta que yo te ofendí a ti y te lastimé. Pero Adán en ningún momento mostró signos de arrepentimiento. Los arrepentimientos quizás ya cuando salió del Edén se da cuenta que empezamos a vivir en un valle de lágrimas. Pero mientras vivía en el Edén no se dio cuenta y aún habiendo pecado no había conciencia del pecado. Pero cuando la hay, como es el caso de Job, empieza a estremecerse los huesos, se nos eriza la piel, como lo dice Job. Y es muy bonito. ¿Por qué? No, esto parece asustar, pero no, al contrario. La conciencia del pecado debe generar terror en mí, pero no es terror de que me voy a condenar, no. Es terror de, ay Dios mío, ¿cómo te he lastimado? ¿Cómo he roto mi relación contigo? Por ende, me pongo a prisa para reconciliarme contigo, que es lo que yo les digo que no está en Adán. Adán se quedó con la consecuencia del pecado, pero no hizo conciencia del pecado. Vuelvo y digo, quizás la historia pudo haber sido distinta. No hubo conciencia del pecado. Quizás con las consecuencias a largo plazo, como vivió tantos años, hubo un día que dijo, ay Dios mío, yo te lastimé, yo no fui fiel a tu palabra, yo no fui obediente, no fui sumiso, no tuve temor de Dios, que para allá es para donde vamos, para allá es para donde vamos. Ahora, hay que tener miedo de la presencia divina y de Dios y de sus enviados, porque hoy quien nos habla es la Virgen, ¿sí? Sí, ya lo hemos dicho, la Virgen nos habla siempre en nombre de Dios, ella es el sagrario donde Dios vive, ella es la Teotocos, la madre de nuestro Señor. Volvemos a repetir eso que decía Lucas, que decía el ángel, cuando le dice no tengas miedo María, porque has hallado gracia delante de Dios. A todos les da miedo, ya lo decíamos, a Moisés le da miedo, a Isaías le da miedo encontrarse con eventos sobrenaturales, pero es el miedo de la primera etapa, ojo, no es el miedo de la segunda, es el miedo de que estoy rodeado de una atmósfera extraña, es una manifestación de lo sobrenatural, eso me sobrepasa a mí y me pone en estado de alarma, no toda alarma es negativa, hay alarmas negativas y positivas, me pone en estado de alarma, por decirlo así, me sube la adrenalina y yo estoy pendiente de eso y me genera, entre comillas, ese primer miedo. Ese primer miedo es bueno, y nos lo vamos a encontrar muchas veces que la palabra de Dios dice que sintió miedo cuando se encontró con el Señor. Pasa exactamente lo mismo con Abraham, pero también a Abraham le dice, tú has sido temeroso de Dios cuando hacen las traducciones. Entonces, yo quiero que insistamos en algo. Miedo, la presencia de Dios o la presencia de sus enviados, no nos debe dar miedo en el sentido de terror, nos debe dar miedo en el sentido de dejarnos sobrecoger por algo que excede nuestras condiciones. Si Dios está buscando el modo de hablarnos, no tengamos miedo. Es más, si Dios le dice a María a través del ángel, no tengas miedo porque has hallado gracia, es por eso. ¿Por qué voy a tener miedo si Dios ha puesto sus ojos en mí, aunque sea para hablarme? Al contrario, siempre que Dios se acerca para hablar, o la Virgen, es porque hemos hallado gracia delante de Él y porque quiere comunicarnos un mensaje de conversión, un mensaje de envío, quiero que hagas esto, quiero que hagas aquello. A los niños les hace un mensaje también de formación, la formación y conversión van de la mano, el envío y las instrucciones también. Entonces, si nosotros somos pecadores y Dios se nos acerca, pues ¿quiénes somos nosotros para decirle a Él que no se nos acerque? No tengamos miedo. Me acuerdo alguna vez que alguien decía, es que si a mí se me aparece la Virgen me muero de miedo, ¿no? El primer miedo sí, algo me cogió sobrenatural, pero pasado un segundo, me arrodillo y digo, Virgen,
Gracias por venir y visitarme. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? El miedo alerta es una cosa. El miedo, una angustia permanente, eso es otra cosa. Y eso es la que el Señor no quiere. Entonces, si somos pecadores y Dios se nos acerca, no tengamos miedo. Pero eso no quiere decir quedarnos impávidos ante su mensaje. Al contrario, si Dios nos ha dado la gracia de su presencia, debemos responder con un corazón abierto. Se debe responder con un corazón abierto. Ojo, como dice la Virgen, no les voy a hacer daño. No se lo dice solo coloquialmente a unos niños, sino que quiere hacerles caer en cuenta que después del mensaje no podemos quedar iguales después de ese encuentro con el Señor. Entonces, estar en la presencia de Dios y lo divino nos desborda, nos hace temblar. Dice Santiago, ¿tú crees que Yahvé es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan de miedo, pero ellos no pueden tener un miedo de amor. Ellos tienen un miedo de que saben que están ante Dios y que lo peor es que eso sí es una angustia permanente, porque saben que nunca lo amarán. Tomaron la decisión de no haberlo amado. El miedo como alerta ante la presencia de Dios es normal. Cuando encuentra a Moisés en la zarza, hay un miedo y es normal, es esa alerta, porque si no nos damos cuenta que estamos hablando ante lo divino. Pero otra cosa es dejar y sostener esa relación de angustia. No, estoy con una persona que me ama. Después de esa alerta queda el amor. ¿Dios produce miedo? Claro que produce miedo. Es Dios, no es de nuestra misma naturaleza, es Dios. Si a mí se me aparece Dios de algún modo, y como digo yo, con esa atmósfera sobrenatural, claro que me asusto, me da miedo, pero después, pasado un segundo, me arrodillo y digo, Señor, gracias, porque yo he hallado gracia ante ti y tú te has dignado venir a mí. Eso nos pasa cada rato en la Eucaristía, cada vez que nosotros nos arrodillamos, nos sobrecoge. Lo que pasa es que no vemos miles de luces salir de la hostia consagrada y el cáliz, pero, oh Señor, claro que me produce miedo, miedo de estar en tu presencia. Lo dice el apóstol San Juan en el libro de las Revelaciones, en el Apocalipsis, cuando está ahí empieza a ver todo lo que ve él se sobrecoge, porque eso excede a cualquier conocimiento humano. Ante él todo se estremece, pero la pregunta que hay que hacer, ¿hacia él todos le aman? Ahí está la diferencia entre que los demonios también creen y tiemblan de miedo ante Dios. Pero yo no puedo sentirme con miedo ante mi papá. ¿Por qué? Porque yo sé que mi papá me ama. Y mi Padre Dios me ama. Por eso es la diferencia. Que también me merece ese miedo en el sentido de temor reverencial, temor de respeto, ese don del Espíritu Santo. Yo lo reverencio, yo lo respeto, yo lo amo y por eso puedo estar con él y por eso ya no hay pesadillas que me atormenten en las noches. Porque cuando mi corazón tiene miedo, yo me voy a dormir en la cama de mi padre para sentir que él, a quien respeto y reverencio y sé que está por encima mío, a quien amo, cuidará de mí como lo hace un padre. Entonces acá empezamos a entender, ok, sí, miedo de su presencia como una cosa nueva, pero no de su persona. ¿Sí me entienden? Como persona sé que me ama. Es reconocer su condición divina, respetar y reverenciar y amar. Son las tres cosas. Reconocer la condición divina, respetar y reverenciar y amar. No solo basta con respetar y reverenciar, sino que también hay que amar. Y no confundamos entonces ese temor de Dios con el miedo. El temor de Dios es ese respeto reverencial a su persona, que es completa, sustancialmente diferente de la mía. Y la mía, como la de todos los demás, es completamente dependiente de él. O sea, yo estoy con otra persona que no es persona humana, es un solo Dios y tres personas divinas. Entonces nos encontramos con qué es ese temor de Dios. Si en algo se parece el miedo y el temor de Dios, es que el temor de Dios sí es miedo, pero es miedo a perder la relación con Dios. Vuelvo y le caigo al pobre Adán, que ya cayó, pero vuelvo y le caigo al pobre Adán, que somos cada uno de nosotros, que a veces lo que más nos duele de haber pecado no es haberle estimado a Dios, sino las consecuencias del pecado y no la conciencia del pecado. Veamos tres modos en los que hay temor de Dios: el modo mundano, el modo servil y el modo filial. En el modo mundano, que es el que mucha gente tiene, y lamentablemente también muchos de los católicos dicen, Dios es el autor de los castigos, Él es el obstáculo para que yo consiga riquezas terrenas, entonces se vive permanentemente en un estado de desesperación. El mal no es el pecado es la pena que nos toca pasar, Dios que nos castiga, es que este valle de lágrimas es un castigo que nos puso Dios. No se ve el valle de lágrimas pues, como consecuencia de nuestro pecado, sino como una pena impuesta por él. Es como si viéramos un Dios permanentemente castigador y eso no genera sino desesperanza. Y lamentablemente mucha gente tiene esa perspectiva del temor de Dios. Yo quiero que nos preguntemos nosotros en cuál estamos. Está ese temor de Dios servil y el filial. El servil, entonces, es esa acción como coaccionada para evitar el castigo. No, pues hay que hacerlo, porque si no me viene un castigo. Y también hay mucha gente que va un domingo a Eucaristía porque hay que hacerlo, porque si no me viene un castigo. Entonces se hace incluso a veces sin amor,
no se actúa con libertad, se actúa con obligación. Pero por lo menos entre el mundano y el servil, ya el servil es el principio para llegar al filial. Muchos empezamos por el servil, pero tenemos que empezar y llegar hacia ese filial. ¿Y cómo es ese filial? Pues ese filial es un miedo, pero lo que decíamos, de quedar separado de Dios. Ya ahora sí, no, el mal no es Dios, el mal no es la pena, el mal es ese pecado que me aleja de ti. Ya nos empezamos a acercar a Dios con amor, con confianza, con respeto, con reverencia. Y ya con la libertad, ya lo que se asume es la obligación. Hay una frase muy bonita de San Agustín, si me acuerdo exactamente cómo dice, la libertad no es hacer lo que se me da la gana, sino es hacer lo que debo hacer porque se me da la gana. Bien, me acordé. La libertad no es hacer lo que se me da la gana, sino es hacer lo que debo hacer porque se me da la gana. Y es decir, es mi libertad entregársela a mi obligación. Yo sé que lo debo hacer y mi libertad se acomoda a la obligación. Es una libertad que utiliza realmente sus recursos, que a veces nosotros entendemos libertad como libertad. Bien, entonces decíamos que este es uno de los 7 dones del Espíritu Santo. Si yo tengo temor a Dios, por ende tengo temor a su juicio sobre mí. Eso no me coacciona, me da fuerzas para no verme separado de Él. Es que nosotros hemos entendido todas las cosas al revés, incluso el cielo y el infierno. El cielo lo queremos ver bien, pero a veces tampoco lo hemos logrado entender. Ni el cielo ni el infierno lo hemos entendido bien y lamentablemente uno dice, ay, es que hay que hablar de eso. Claro, porque es que ahí se manifiesta el amor de Dios. Y lamentablemente los cristianos y los católicos no entendemos que ello nos habla también del amor de Dios. Entonces decimos lo servil y lo filial. Obedecer como esclavo no es lo mismo que obedecer como hijo. El esclavo obedece por miedo a que haya consecuencias, a que haya golpes o que haya castigos. El hijo obedece por el temor que le tiene al padre y el amor que le tiene a él, y el miedo a perder ese temor. Entonces hay una frase muy bonita que viene y nos dice San Pablo a los romanos. Por tanto, hay que someterse, y no solo por miedo al castigo, sino en conciencia. ¿Cuántos católicos debiesen escuchar esto antes de participar de los sacramentos? Es que si yo no bautizo me castigan, es que si yo no me caso me castigan, es que si yo no voy a la Eucaristía Dominical me castigan. Hay que someterse, pero en la libertad que se acomoda a la conciencia o a la obligación. Y vamos a escuchar este texto de Juan, esta de la primera carta de Juan, que nos habla un poquito de cómo el amor va haciendo cabida, va quitando el temor y va tomando el trono. Es decir, cómo vamos siendo, si nosotros vamos amando a Dios, aunque nuestro temor de Dios sea imperfecto, empezamos con ese temor de Dios servil, como el de un esclavo, pero debemos llegar al temor de Dios como al de un hijo. Es decir, ir dejando ese temor servil y llegar a ese temor filial, a sentirnos un temor, un amor que desaloja ese temor servil. Ese temor filial, ese temor de Dios, ese para San Juan es el amor a Dios. ¿Listo? Entonces el temor de Dios nos evita la presunción porque nos hace conscientes que su gracia es necesaria. Y eso es muy bonito porque nosotros a veces queremos hacerlo todo por nuestra cuenta y nos aterriza y nos mantiene aterrizados. Hay una cosa hermosa aquí. A mayor amor a Dios, menor miedo a la pena. Nosotros queremos hacer un análisis de cómo vamos en la vida espiritual. Revisemos esto. A mayor amor a Dios, menor miedo a la pena. Yo tengo miedo a las penas del infierno. Quizás es porque no me he concentrado en amar a Dios. Si yo amo a Dios y quiero vivir todo el día y respirar todo el día de Él, no debo vivir en torno a los miedos. Pero a veces el miedo es la forma en la que Dios ha valido para que aquellos empiecen de lo mundano a lo servil, de lo servil a lo filial. Escuchemos entonces esta expresión de San Juan, en el temor no, en el amor no cabe el temor. En el amor no cabe el temor, antes bien, el amor desaloja el temor, pues el temor se refiere al castigo, y quien teme no ha alcanzado un amor perfecto. Los de las anteriores generaciones, cuando cometíamos algo en la casa, pues había un correazo, ¿no? Hoy eso se ve malo y como tantas cosas, todo es políticamente incorrecto. Pero cuando había ese castigo, y si el castigo era prudente, no era excesivo, era acorde y relacionado con lo que uno había cometido, el castigo era bueno y lo mantenía uno aterrizadito y haciendo lo que uno tenía que hacer como hijo. Hoy en día incluso se podría hacer así, aunque fuera también incluso verbal. Pero queremos no evitar el castigo y el libre desarrollo de la personalidad y que cada uno haga lo que se le dé la gana, y así no debe ser porque no formamos para la libertad en conciencia que nos lo propone San Pablo, que nos la propone San Agustín. Eso no es una pedagogía que tiene que ver con el Señor. Hay una cosa muy bonita. El temor se refiere al castigo, y quien teme no ha alcanzado un amor perfecto. ¿Cómo está amando? Como un esclavo.
como un esclavo que tiene miedo a las consecuencias, a los golpes, a los castigos que vienen de parte de Dios. Pero quien ama ya no teme al castigo. Aunque pueda llegar o no llegar un castigo, no está pendiente del castigo. Está pendiente de no defraudar al amor que lo ha amado primero. Vamos a encontrar en muchos de los textos de la palabra esa expresión de respetar al Señor que les decía yo, que aparece como el temor de Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, lo dice Proverbios, yo creo que por ahí unas 3 o 4 veces. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Ay, Adán, si tan solo hubiéramos escuchado a Dios en el Edén, no estaríamos en estas. Si hubiéramos tenido temor de Dios, de haber respetado la voluntad de ese Padre que nos había dicho, no peques, ese es el principio de la sabiduría. Vamos a escuchar estas dos frases, una es el Salmo 111 y una de Siracida, que creo que en la otra página está la otra frase. Primicia de sensatez es respetar al Señor. Tienen buen juicio los que lo realizan. La raíz de la sabiduría es respetar al Señor, y sus ramas son una vida larga. Hay una expresión que yo sí quise traer a colación porque la rezamos mucho y lamentablemente pues toda traducción es imperfecta, pero debiésemos empezar a entender algo muy hermoso y es la heredad a la que nosotros estamos llamados. Somos herederos, lo hemos trabajado en algún otro grupo y lo quise traer a colación de Lucas. Entonces el temor de Dios, por favor no tengamos un temor de Dios como esclavos, asustados por un castigo. Hay que reconocer que hay castigo, reconocérselo y decírselo también a los otros, pero no podemos vivir así. Somos hijos y podemos amar a Dios también con un temor de Dios, pero un temor de Dios de hijo, filial, de hijo, no de esclavo. Cuando nosotros decimos en el Magnificat, bueno, nosotros repetimos lo que la Virgen explicó tan claramente en el Magnificat, que es otra catequesis, es su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Si uno se va a la traducción literal, es muy bonito porque dice, lo que debería decir es su nombre santo y su misericordia llega a los que le temen de generación en generación. Llega a los que le temen. Hagámonos una pregunta. Vamos ya entrando a la oración y hagámonos una pregunta. ¿Yo le temo al Señor? ¿Yo le temo al Señor? ¿Y cómo le temo yo al Señor? Aquí ya empezamos a tener una de las imágenes que ya estamos revisando, ese temor a Dios. Los discípulos quedaron con miedo al final. Al final es una cosa muy particular que quedan con miedo. Cuando termina el pasaje, y si los discípulos se llenaron de miedo al ver cómo Jesús calmaba la tempestad. Pero nos tenemos que hacer una pregunta hoy. ¿Cómo es ese temor de Dios? Somos hijos. Nuestra heredad es el Señor, su amor por nosotros. ¿Por qué tener un miedo de esclavo? ¿Por qué tener miedo por el castigo? ¿Y por qué no corregir lo que Adán no hizo bien? No pecar, quizás nosotros también pecamos, por supuesto, y más que Adán probablemente. Pero lo que tenemos que hacer mejor que Adán es tener ese amor de hijos, temor de Dios en cuanto a hijos, no temor de Dios en cuanto a esclavos. Es decir, Señor, yo te quiero obedecer porque mi libertad, lo mejor que puede hacer es hacer lo que tú digas que se debe hacer. Tú eres nuestra vida. Cuando haya tormentas en mi vida, cuando haya circunstancias que me produzcan miedo, me pondré en alerta y tendré que trabajar en lo que tengo que trabajar. Sí, Señor. La tormenta a mí me despabila y sé que tengo que hacer lo que tengo que hacer. Pero yo sé que siempre estás tú conmigo. Y yo sé, Señor, que tener temor de ti es temor de hijo. Yo hoy les invito, hermanos, a que pensemos si nuestro temor hacia Dios y hacia las cosas de Dios ha sido un temor porque me va a caer el infierno encima o porque voy a perder el cielo de no vivir con Él. Lo escucharemos más adelante, probablemente en otro grupo, con una de esas poesías tan hermosas de Santa Teresa. Pero nosotros, ¿a qué le tenemos miedo? ¿Le tenemos miedo a los castigos que puedan venir del pecado? ¿O le tenemos miedo a dejar de disfrutar de la presencia del Señor? Señor, cuando vengan las tormentas, yo quiero ser hijo y yo quiero tener el temor reverencial y de respeto de hijo. Pongámonos en modo oración, sigamos en modo oración y pidámosle al Señor que en este momento, en este encuentro, nos enseñe a tener el temor reverencial de hijo, no de esclavo, de hijo, con toda la confianza de aquel niño que se pasa en medianoche en la pesadilla a la cama de los papás para sentirse cobijado y tranquilo. Eso es lo que debiesen haber sentido los apóstoles cuando después de su temor se dieron cuenta, pero ¿con quién es que estamos? Estamos con el Padre. Y ese día yo creo que lo temieron, como lo debían haber temido, con un temor filial. Muy bien, hermanos. Vamos a cerrar
un momento nuestros ojos ahí donde estamos, los que lo podemos hacer, para ponernos en presencia del Señor, para disponernos a su mensaje, disponer y abrir nuestro corazón a todo esto que Él nos quiere decir, que nos quiere enseñar. Señor, aquí estamos. Hemos pasado por muchas tormentas, hemos pasado por muchas tempestades. Así como los discípulos, hemos estado en grandes tormentas con el mar arreciando a nuestro alrededor. Y te hemos juzgado. Hemos preguntado, ¿dónde estás? ¿Por qué estás durmiendo? Así como los discípulos. No confiamos en ti, Señor, y solamente te reprochamos ante nuestros temores, ante nuestros miedos, ante nuestros terrores. Te reprochamos, Señor, y te preguntamos, ¿dónde estás? ¿Qué haces tú mientras yo estoy pasando por este miedo de la tormenta? Señor, permítenos mirarte, permítenos confiar en ti, permítenos amarte filialmente, para que ese temor, ese miedo se convierta en confianza, para que nosotros siempre busquemos estar a tu lado, que el único miedo que tengamos es apartarnos de ti. Venimos con muchos temores en medio de muchas tormentas, Señor, tenemos muchos miedos, muchas angustias. Estamos como los discípulos en esa barca con una tormenta y preguntando dónde estás tú, porque te has quedado dormido. Gracias, Señor, porque te levantas, porque no nos dejas con ese miedo, con ese terror. Te levantas, nos abrazas, calmas la tormenta y nos dices que tengamos confianza. Enséñanos a confiar en ti, Señor, que aún en esos momentos de tormenta, de terror, donde todo nos parece nublado, donde todo nos parece negro, donde todo nos parece gris, es que sepamos verte a ti en medio de esas tormentas, en medio de esos miedos, en medio de esos terrores, que sepamos levantar nuestras manos, darte gracias y confiar en que tú vendrás en el momento justo, en medio de esa tormenta, para abrazarnos y levantarnos y traer la calma. Gracias, Señor, porque traes calma a nuestros miedos, a nuestros terrores, porque estás con nosotros, porque ya no vamos a tener más miedo como si fuéramos huérfanos, sin padre, sin tener a dónde ir. Tenemos a dónde ir cuando ese temor arrecie, cuando la tormenta esté en su punto más alto. Vamos hacia ti, Señor. Enséñanos a ir a ti. Virgen María, muéstranos siempre a Jesús en esos momentos de angustia, de temor, de miedo, de dolor, de desesperación. Señálanos dónde está Jesús. Jesús, gracias por venir a nosotros, por enseñarnos a confiar en tu presencia. Aún en la tormenta, aún cuando arrecie el mar, te alabo en verdad. Aún lejos de los míos, aún en mi soledad, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Aún sin mucho
muchas palabras, aun aunque no sé alabar. Te alabo en verdad, pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad, pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Gracias, Señor, porque cuando tú estás en la tormenta nos has mostrado que tú eres Dios y que ante ti el temor, pero temor de hijos. Hoy nos damos por bien servidos, Señor, si con el mensaje de María empezamos a entender que son las dos. Nos pones en alerta en tu presencia. Es un derramamiento de tu gracia el que tú estés con nosotros, pero no tenemos miedo a tu castigo, sino tenemos miedo a perder tu amor, a estar lejos de ti, a estar lejos de tu presencia. Vamos a continuar con este texto que decíamos de Proverbios, esta cita que decíamos de Proverbios también, como la de Siracia y como la del Salmo 111, que hablamos del respeto, del temor al Señor, como el principio de la sabiduría. En esta ocasión, Proverbios quiere agregar algo que sí es importante mencionar. ¿Cómo se relaciona el temor de Dios y el temor de los hombres? Respetar al Señor es el principio del saber. Los necios desprecian la sensatez y la educación. Hijo mío, escucha los avisos de tu padre, no rechaces las instrucciones de tu madre, pues serán hermosa diadema en tu cabeza y collar en tu garganta. Bueno, qué bonito es eso. Tenemos que el temor de Dios también se va a manifestar en ese respeto y sumisión a la autoridad legítima. Por supuesto, ¿qué es una autoridad legítima? Mientras no vaya por lo menos en contra del derecho natural, por lo menos en contra del derecho natural. ¿Eso qué quiere decir? La autoridad legítima son nuestros padres, por supuesto, la primera autoridad. Incluso a veces cuando tienen que cumplir su función los hermanos, los jefes cuando tenemos que trabajar, la fuerza pública, los gobernantes, ellos son autoridad. Ahora, ¿cuándo la autoridad es legítima? Cuando no va en contra del derecho natural. Si a mí me pide alguien que cometa un homicidio, que apruebe el aborto, que me preste para una cosa que no corresponde, que haga mal a mi prójimo, pues en ese momento no cumple las funciones de una autoridad legítima y diremos como los apóstoles antes obedecer a Dios que a los hombres. Pero si la autoridad es legítima y pide cosas que no están en contra del derecho natural, de lo básico, hombre, ese temor de Dios se desarrolla a través del temor de los hombres. Si un jefe en mi trabajo me pide que haga algo indebido, me pide que haga algo deshonesto, pues no estoy sujeto al temor del hombre porque por encima está el temor de Dios. Pero cuando coincide en que me pide cosas que puedan ser o no de mi posición, pero que no sean malas en sí, el temor de Dios se debe desarrollar en el temor de los hombres. Uno puede decir, bueno, pero si yo ya no tengo a quién obedecer, pues quizás no, quizás ya no tengas a nadie por encima tuyo, por cabeza tuyo, porque puede que tus padres ya no estén. Pero en algo siempre estarás con alguien a quien tienes por cabeza. Y es bueno tener a alguien por cabeza porque eso nos mantiene humildes y aterrizados. ¿Sí? Puede ser incluso hasta tu párroco, o puede ser cuando tu doctor te dice algo y es la autoridad legítima para gobernar tu cuerpo. En fin, tantas personas que Dios nos pone. El temor de Dios, entonces se tiene que desarrollar en el temor de los hombres. Y nos vamos a encontrar ahora aquí con el buen ladrón, el mal llamado buen ladrón, porque si bien se logró robar a Dios por su temor a él, sin embargo no tuvo el temor a los hombres. Pudo haber sido acogido, por supuesto, en el paraíso y eso no lo negamos, al contrario, es el primero reconocido en el paraíso. Pero las dos cosas deben ir de la mano, el temor de Dios y el temor de los hombres. Escuchamos ese texto de Lucas 23, de los malhechores que estaban colgados en la cruz, contextualicémoslo, recordemos que había uno a su derecha, otro a su izquierda, y como uno lo insultaba y el otro le decía, no lo insultes porque Él es Dios. Y le hace un reconocimiento de Dios y por ende el reconocimiento del temor a Dios que se merece. Uno de los malhechores colgados en la cruz le insultaba: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros.
Pero el otro le respondió diciendo, es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena, y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, este nada malo ha hecho. Bueno, acá pasan cosas, ¿no? Se ven estos contrastes tan particulares en nuestra iglesia, en este pueblo de Dios. Y es que hay algunos que no tienen temor de los hombres. Los ladrones no tienen temor de los hombres, no respetan la propiedad ajena, no cuidan y tienen el respeto por lo que es del otro, pero tienen temor de Dios. Ahora, a mí me inquieta más los que dicen tener temor de Dios, no temen a los hombres que deben temer. Y eso es importante. Tiene uno que tener las dos cosas. No solo es temer a Dios y saber que tenemos a alguien por cabeza. Es muy bonito cuando uno ve a un judío que lleva su kipá sobre la cabeza, ese gorrito pequeñito que le vemos arriba en la cabeza, que para ellos es siempre recordar que Dios está encima de ellos, que ellos están por debajo de Dios. Eso es un temor reverencial, es una forma externa de recordarse permanentemente cuando se visten y se ponen el gorrito. No es un gorrito, es el recordatorio del temor de Dios, es el principio de la sabiduría, es reconocer que Dios, tú eres mi Dios, puedes también ser mi amigo, pero nunca dejas de ser Dios. Lo que hemos en alguna otra oportunidad mencionado, que a veces queremos volver a Dios un amigo y se nos olvida su carácter divino, el carácter que nos merece de respeto y de reverencia y de temor de Dios, pero a la vez filial, porque como Él nos ha hecho hijos, tenemos temor de hijo. Un hijo no tiene miedo en acercarse a su padre. Un hijo no tiene miedo porque sabe que su padre no lo va a lastimar. Y si lo va a lastimar es para su propio bien y para su propia corrección. Por eso, recordando ese texto de Proverbios, dice, escucha los avisos de tu padre, no rechaces las instrucciones de tu madre. Y eso tenemos que hacer nosotros, escuchar los avisos que Dios Padre nos hace y no rechazar esas instrucciones que la Madre Iglesia también nos hace, porque ella es autoridad legítima, siempre y cuando lo que diga no vaya en contra del derecho natural y de la revelación, por supuesto, en este caso. Y nos encontramos entonces, bueno, ¿y mis miedos qué? Porque tenemos que ir llegando allá y hacia allá vamos. La mejor receta, esto suena como extraño, pero es así. La mejor receta contra el miedo es el temor de Dios. ¿Por qué? Porque el miedo es contra todo lo demás que me puede afectar. Contra la tormenta, contra la enfermedad, contra cualquier cosa que se me venga, contra incluso la misma muerte. La mejor receta contra el miedo es el temor de Dios. Cuando tengas miedo, yo te recomiendo, mi querido hermano, que cojas este texto que se viene de Romanos 8:35 al 39. Hay gente que le fascina poner el 1 Corintios 13, es hermoso, pero aquellos que viven de miedo con todo, por favor lean esto una vez al día, por la mañana y una vez al día por la noche, y entenderán que voy a tener miedo. A nada le debo tener miedo, porque solo a Dios debo vivir con temor de ofenderle. Lo demás no importa. Vamos a escuchar ese texto de Romanos. ¿Quién nos apartará del amor del Mesías? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como dice el texto, por tu causa estamos a la muerte todo el día, nos tratan como ovejas de matanza. En todas esas circunstancias vencemos de sobra gracias al que nos amó. Estoy persuadido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni potestades, ni presente, ni futuro, ni poderes, ni altura, ni hondura, ni criatura alguna nos podrá separar del amor de Dios, manifestado en el Mesías, Jesús nuestro Señor. En la iglesia pasan cosas muy particulares. Hay incluso presbíteros que les tienen miedo a oficiar ese ministerio de los exorcismos y de las liberaciones, porque le tienen miedo al demonio o a los demonios. Cuando uno dice, nada me podrá separar del amor de Dios que se manifestó en el Mesías, Jesús nuestro Señor. Nosotros vivimos con miedo a tantas cosas y tener miedo es no tener confianza en el Señor. Si nosotros vivimos la vida con una cosa, acuérdense de ese miedo que nos asusta, que nos despierta, que nos pone en estado de alerta. Hasta ahí está bien, pero de ahí en adelante, si vas a seguir teniendo miedo, no estás confiando en que el amor de ese padre no va a dejar que nada malo te pase. Esa confianza del niño con pesadillas. Nada te va a pasar porque Dios siempre está con nosotros. Miren, algo muy bonito. A veces uno dice, no, es que tengo miedo a que me quede sin nada. No tengas miedo, Dios es providente. Eso no quiere decir que no hagas nada, ¿no? Tienes que buscar el pan de cada día y tienes que buscar hacer las cosas que tienes que hacer y cuidar lo que tienes que cuidar. Para eso está ese primer miedo que te pone en alerta. Pero después, no tengas miedo. Si tú ya te pusiste en alerta y empezaste a hacer lo que te toca y que sea sacar el agua que se mete en tu barca o sea lo que tengas que hacer, pero ya no tengas miedo,
porque ya te pusiste manos a la obra y confía en la gracia de Dios. Miren esos dos textos que nos propone el Salmo 34 y volvemos a recordar uno que dijimos de Primera de Juan. El primero de Salmo 34 dice: Respetad al Señor sus consagrados, que nada les falta a quienes lo respetan. Acuérdense este respetar, ¿no? Temer al Señor, sus consagrados, que nada les falta a quienes lo temen. Si yo temo en el Señor, si yo le temo a mi Señor, que yo sé que es mi Señor, pero también es mi Padre porque lo veo con un temor de hijo, yo sé que no me va a faltar nada. No por eso me cierro y me cruzo de brazos esperando que Él venga pronto, como le pasó a los tesalonicenses, que San Pablo les tuvo que jalar las orejas y les dijo: venga, ustedes están esperando que venga el Mesías y el que no trabaja, que no coma. No, hay que respetar al Señor y nada le hará falta a quienes lo respetan. Y volvemos a lo mismo, ¿cómo nos vamos pasando de ese temor servil que quizá fue el con el que nos formaron? No, es que hay que tener miedo de Dios y de las cosas de... Pero ¿por qué hay que tener miedo de Dios si Dios es Padre? No hay que tener ese miedo en ese sentido, sino ese temor filial de hijo que sabe que su padre es más que él, que sabe que su padre es su autoridad, que sabe que su padre merece respeto, reverencia y sobre todo, amor. Es un amor respetuoso. Entonces, el temor, dice Juan, el temor se refiere al castigo y quien teme no ha alcanzado un amor perfecto. Que nuestro temor a Dios se convierta cada vez en amor a Dios, pero en un amor que no pierda de vista que es Dios. Por eso todavía seguimos con esa expresión de temor a Dios. Porque si no, la gente dice: yo amo a Dios, pero pareciera como si lo amáramos de igual, y no es un igual. Por eso es bueno seguir conservando esa expresión temor de Dios, porque nos mantiene ubicados en nuestra condición finita ante un Dios infinito. Ahora bien, ¿en qué consiste el castigo? Siempre estamos pendientes que el castigo. Vengan, señores, ¿qué más castigo es que estar separados de Dios? Todo lo demás son circunstancias difíciles, adversas, lo que sea, y que incluso debieran bastarnos para mirar nuevamente a Dios como Padre y a nosotros como sus hijos y querer volver pronto, cuales hijos pródigos, a la casa del Padre. Pero yo me hago una pregunta, volvemos a repasar ese Romanos 8:35 y uno encuentra donde Adán se dio cuenta de eso. Obviamente no había llegado el Mesías, ni más faltaba, pero ¿qué nos podrá apartar del amor de Dios? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre o la desnudez. Él porque no había vivido el hambre, porque todavía tenía el estómago lleno, pero entonces él hubiera dicho: ay, es que tengo miedo porque tengo hambre, es que tengo miedo porque tengo eso. No importa la razón de tu miedo, es que el problema del miedo no es todas las circunstancias que te pasen, es la falta de confianza en Dios y tú temes su nombre. Terminamos con este texto antes de pasar al siguiente momento de oración que dice: Señor dueño mío, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a mi petición de gracia. Si llevas cuenta, Señor, de los delitos, dueño mío, ¿quién resistirá? Pero el perdón es cosa tuya y así te haces respetar. En la traducción que rezamos en la iglesia, normalmente decimos: y así infundes respeto. Esta expresión es muy bonita porque miren que el Señor no está buscando que no cometamos pecados, obviamente no quiere que cometamos pecados, pero que nos convirtamos cuando lo hacemos. El perdón es cosa tuya y así te haces respetar. O sea, uno le teme más a Dios incluso porque entre más misericordia muestra, uno dice: Él pudiéndome castigar de forma eterna, me tiene misericordia. Esa misericordia, ese perdón lo podemos recibir aquí en la tierra. Cuando llegue los novísimos, esa muerte, ese juicio personal, y ya sea el destino eterno, el cielo o el infierno, ya no podremos. Pero ahora es el momento del perdón. Y Dios es supremamente misericordioso. Y al ser misericordioso no le quita más, al contrario, le pone más, porque uno dice: Dios, cuán bueno eres. Tu perdón, el perdón que tú tienes, tú podrías llevar cuenta de los delitos, pero nadie resistiría. Por tu perdón, cada vez te temo más, porque muestras con más magnanimidad que eres un Dios infinitamente amor y misericordia, aunque no le falte el brazo de la justicia, que es el que no queremos tener que vivir. Por eso apeguémonos al Señor de la misericordia mientras podamos. Y antes de entrar precisamente en ese contexto de que quién nos va a apartar del amor de Dios, quisiéramos colocar este texto que viene a continuación de Isaías, que el Señor dice: no temas, yo estoy contigo, nada te va a pasar. Vamos a escucharla y hago un comentario antes de la siguiente oración. Porque yo, el Señor, tu Dios, te agarro de la diestra y te digo: no temas, yo mismo te auxilio. No temas, gusanito de Jacob, oruga de Israel, yo mismo te auxilio, oráculo del Señor. Tu Redentor es el Santo de Israel. Recuerdo que cuando era niño me monté por primera vez en un avión, mi papá estaba a mi lado y pues claro, uno asustado iba para el cielo y bueno, ojalá vaya para el cielo que tengo que ir. Pero en aquel entonces íbamos a despegar y claro, asustado, mi papá me tomó de la mano. No temas, no temas. Y claro, ¿yo a quién tenía a mi lado? A mi padre, él me auxilia, él está conmigo.
Eso mismo nos pasa a nosotros con nuestro Padre Celestial. El Señor tu Dios, yo, el Señor tu Dios, te agarro de tu mano derecha, te digo no temas, yo estoy a tu auxilio. Eso no quiere decir que no hagas nada, yo insisto, a veces pasamos de un extremo al otro. El miedo nos pone en alerta, pero no nos puede dejar en estado de miedo. ¿Listo? Nos pone en alerta y nos ponemos a trabajar. No temas, yo te auxilio. Vea esto tan hermoso. No temas, gusanito de Jacob, oruga de Israel. Nos ve el Señor como pero no en el sentido de gusano de forma despectiva, sino algo pequeño, supremamente frágil, una oruga que después puede desplegar alas. No, dice, no temas, yo mismo te auxilio, oráculo del Señor. Tu Redentor es el Santo de Israel. Hermano, tienes miedo de lo que sea, tienes miedo de alguna pérdida, tienes miedo de la circunstancia actual, de la economía como la tienes, de lo que sea, no importa, nada te podrá separar del amor de Dios. ¿Sabes qué sí te puede separar del amor de Dios? El pecado. El pecado, no la desnudez, no el hambre, como lo estaba entendiendo nuestro pobre padre Abraham, Adán. No la desnudez, no el hambre, ni las tribulaciones, ni nada. Lo que nos puede separar del amor de Dios es el pecado de no estar con Él. Pero ¿qué más nos puede separar? El resto de cosas son circunstancias. Bien, vamos entonces a decirle al Señor, como ese buen ladrón, como ese que reconoce que Él es Dios y reconoce que hay que tenerle ese temor de Dios y empieza a tener ese temor filial. No importa que al final de sus vidas, no somos tampoco nosotros nadie para decir que Él merece o no merece, pero no tampoco decir que era el buen ladrón. Y digámosle al Señor, en esa figura del buen ladrón, decirle, Señor, yo quiero reconocer en medio de mis pecados que yo merezco mis pecados y merezco la cruz por mis pecados. Y como el buen ladrón merezco las consecuencias de mi pecado. Pero lo que no puedo hacer o lo que no puedo es dejar de reconocer que tú eres mi Dios y que tú me has dado la posibilidad de llamarte Padre, Abba, Padre, y que yo soy tu Hijo. Gracias. Gracias porque tú estás y me sostienes. Y me sostienes con tu mano derecha, con tu mano más fuerte, estás alrededor mío y me proteges. Cerramos nuevamente nuestros ojos, hermanos, para disponernos a ese diálogo con el Señor, a esa reflexión, la interiorización de todo lo que vamos oyendo. Padre Santo, gracias. Gracias porque nos tomas de nuestra mano y nos dices hoy, no temas. Gracias por ser ese Padre que sustenta, ese Padre que apoya, ese Padre que lleva, ese Padre que ama, ese Padre que acoge y que protege. Tenemos muchos miedos, Señor. Padre Santo, ¿sabes cuántos miedos y cuántas terrores, cuántas angustias, cuántas preocupaciones albergamos hoy en nuestro corazón? Muchas de esas no nos dejan dormir, no nos dejan vivir, no nos dejan relacionarnos con el prójimo, incluso no nos dejan amar. El miedo nos ha incapacitado, Señor, y ha incapacitado nuestro corazón para abrirse. Padre Santo, te pedimos que nos tomes de la mano, que no nos dejes tener más miedo y más terror. Gracias, Padre, porque nos dices hoy, no teman, hijos míos, no tengan más miedo, mírenme a mí, yo soy su Padre que los protejo. Gracias, Señor, por venir hasta nuestra pequeñez. No somos nada, Señor. Cualquier circunstancia, cualquier situación nos tira al piso, nos llena de terrores, nos inhabilita y nos incapacita. Tú sabes cómo somos, Señor, pero tu misericordia es grande. Tómanos de la mano, abrázanos y vuélvenos a poner nuevamente en camino para trabajar, para caminar, para vivir, caminando hacia ese cielo, hacia esa eternidad, hacia el lugar donde estás tú, para volvernos a abrazar. Llévanos de la mano y muéstranos el camino. Gracias, Señor, porque aún en nuestras angustias, en nuestras preocupaciones, estás con nosotros, caminas a nuestro lado, nos tomas de la mano y nos ayudas a pasar los obstáculos. ¿Qué sería de nosotros sin ti, Padre? Sin ti, Dios, sin ti, Padre Santo. ¿Qué sería de nosotros si no te conociéramos? Estaríamos acabados en el lodo e inundados de terrores sin poder amar. Gracias, Señor, porque nos miras con amor, como a esos hijos indefensos, esos hijitos tuyos que necesitan de ti. No podemos estar solitos, Señor. Sabes que solitos no somos nada, no somos capaces de nada.
Gracias, Señor, porque vienes a nuestro encuentro y nos quitas los miedos, nos quitas los terrores, nos acompañas mientras pasamos en la tormenta, que aunque parezcas dormido, estás ahí y nos tomas de la mano para poder superar esos miedos, esos terrores, esas angustias. Gracias, Padre, por tu misericordia infinita, por ese amor entregado, por ese amor de Padre que nos acoge, nos abraza y quita de nosotros los terrores y los miedos. Infunde en nosotros desde hoy ese temor hacia ti, ese temor filial, ese comportamiento como hijos, que lo único que nos dé miedo a partir de ahora es estar separados de ti y alejados de tu presencia. Porque yo el Señor soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas. No temas, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y te con la diestra de mi justicia. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, pues yo soy tu Dios. Que yo el Señor soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas, no temas, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, pues yo soy tu Dios. De mi justicia, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, pues yo soy tu Dios. Señor, no queremos temer cuando estamos contigo y siempre estás con nosotros, así que no hay por qué temer. Gracias por este encuentro que nos vas dando, que nos vas mostrando que no quieres que nosotros nos llenemos de temores. Nos has dicho, gusanito de Jacob, oruga de Israel, no temas,
yo te sostendré. Gracias porque eres Dios y eres un Padre Dios, que podemos tener ese temor filial de saber que tú no nos vas a abandonar. Vamos en esta última parte del encuentro a recorrer brevemente 4 circunstancias muy puntuales o 4 momentos muy puntuales en los que nosotros tenemos miedo, para que en la oración final se los entreguemos a Dios. Todos estamos llenos de miedos. Y acuérdense lo que nos decía San Pablo, nada me podrá apartar del amor de Dios, nada, ni la desnudez, ni nada, eso es lo de menos. Si Adán se hubiera dado cuenta que eso no era lo que lo tenía lejos de Dios, no era la desnudez, era el no temer en Él, el no confiar en Él, el no volver a Él y decirle, yo sé, Padre, que tú me perdonas. Arrancamos entonces estas 4 expresiones y vamos a empezar. La primera, que es el miedo a las circunstancias. Nosotros tenemos miedo de muchas circunstancias. Vamos a escuchar este Salmo 56, con el que probablemente vamos a empezar en el segundo encuentro, en el siguiente encuentro, que es un salmo muy bonito, es un salmo de cómo nosotros debemos aprender a confiar solo en el Señor, solo en el confiar, no importa lo que pueda hacerme un hombre. Esto mismo lo va a completar nuestro Señor, que lo vamos a ver más adelante, en uno de los últimos miedos que nosotros tenemos, que es el miedo a la muerte, y que lo encontramos cuando en Mateo 10 el Señor nos dice que no tengan miedo a los que matan el cuerpo. Pero primero sí tenemos miedo mientras estamos aquí, nosotros normalmente lo tenemos, así que pongamos atención a este Salmo 56. Tenme piedad, oh Dios, porque me pisan. Todo el día hostigándome me oprimen. Me pisan todo el día los que me acechan. Innumerables son los que me hostigan en la altura. El día en que temo, en ti confío. En Dios, cuya palabra alabo. En Dios confío y ya no temo. ¿Qué puede hacerme un ser de carne? Miren en 3 renglones cómo el salmista cambia de posición. Es increíble. Estaba asustado porque todo el día lo hostigan. Dice, confío en ti. Entonces, Señor, ya te alabo porque confío en ti y ya no temo. O sea, hace 2 minutos temía y ya empieza a confiar y ya no teme. Y ahora después dice, ¿y qué puede hacerme un ser de carne? Empieza a quitar esos miedos. Obviamente lo reduce en 3 renglones, pero eso toma toda la vida construirlo. Eso es un ciclo que tenemos que ir generando en nosotros. Cada vez que identifiquemos un miedo, un temor en nuestras vidas, Señor, en ti confío. Lo que más le duele al Señor es nuestra falta de confianza. Hay que acercarse al temor reverencial con confianza y con alabanza. Yo ya te alabo en Dios, en cuya palabra alabo. Por eso poníamos esa canción tan bonita de Martín que decía, aún en la tormenta yo te alabo, porque yo sé que tú no vas a faltar a tu palabra y me sostendrás con la diestra de tu justicia, me sostendrás de la mano derecha, serás mi auxilio, porque yo sé, Señor, que soy tu oruguita, tu gusanito, y sé que no me defraudarás, estarás conmigo y no temo. Y ahí empieza uno a relativizar. Y finalmente, ¿qué puede hacerme un ser de carne? Y es lo que los miedos nosotros tenemos que relativizarlo. Ay, tengo miedo a tal cosa, tengo miedo a tal otra. Hoy en día todo el mundo tiene miedo del COVID. Viva, mi hijo, viva, porque hay que vivir para el Señor. No podemos quedarnos, el miedo paraliza a mucha gente. Esto mismo lo dice el Salmo 118, que lo dice de una forma también muy resumida. Dice, Yahvé está por mí, no tengo miedo. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y nosotros tenemos miedo al hombre y a las circunstancias que lo rodean. Tenemos miedo a las enfermedades, al dolor, a la soledad. Esos son los miedos mentales y físicos. Tenemos miedos a la ruina, a la quiebra, son los miedos económicos. Tenemos miedos a las pérdidas, al duelo, a la muerte, la propia y la de los allegados. Tenemos miedo a los accidentes, que son cosas fortuitas. Tenemos miedo de la fatalidad, que todo el mundo se va a acabar y que esa desesperanza. Tenemos miedo incluso que nos lleva a la resignación. Estamos muchas veces en nuestra vida llenos de miedo y la Virgen hoy nos saludó diciendo, teman, no tengan miedo. ¿Y por qué no tengan miedo? Porque ella viene de parte de Dios y porque viene de parte de Dios no está mostrando, sino que hemos alcanzado gracia a sus ojos y por eso se nos manifiesta. No tengamos miedo. Otra cosa es que al final nos va a preguntar, ¿dónde estás? ¿Estás conmigo? ¿Estás con el cielo? ¿Estás orientado al cielo o estás orientado al infierno? ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu corazón, Adán? Adán, estás dándote cuenta que tu pecado no es que te genere la desnudez, sino que te rompe el vínculo conmigo. Ya empezamos a entender por qué poníamos esa pregunta inicial. Entonces, evidentemente la incertidumbre a la muerte es natural, o sea, todos decimos, ¿cómo será eso? Porque pues igual solo lo vamos a pasar una vez, pero es una pena que podemos ofrecérsela a Dios, es una pena que vivimos todos los seres humanos, tenemos que pasar por allí, y la podemos ofrecer a Dios, pero también es una oportunidad perfecta para mostrarle nuestra confianza. Cuando el Señor nos coja y si nos coge imprevisto no alcanzamos a decirle nada, pues que se lo hayamos dicho toda la vida. Pero si nos coge en ese momento y podemos decirle algo, decirle, terminar en nuestro labio diciendo, Jesús,
en ti confío. Nada me podrá separar del amor tuyo, ni siquiera la muerte que me está esperando en unos minutos. Nada, Señor, nada me separa de ti. Y eso tenemos que decírselo también a las personas que están convalecientes, enfermas, que por encima de la enfermedad, del dolor, de la soledad, de los peligros, de todas las cosas, está Él. Ante el miedo a las circunstancias, ¿qué vamos a decirle al Señor? Confío en ti. Tú, Señor, estás en mi barca. Yo haré lo que esté de mi parte para sacar el agua que se va metiendo, pero tú, Señor, estás conmigo. Y yo sé que si estás tú conmigo, no tengo por qué tener miedo. Ese es el primer miedo que nosotros nos aprieta, y es el miedo a las circunstancias. El miedo que me parece a mí más complicado es el miedo de nosotros mismos. Nosotros nos vemos a nosotros con mucho miedo, y el miedo que nosotros tenemos de nuestras propias capacidades. Se encuentra uno a menudo con gente que es muy buena, pero que le da miedo emprender tareas. Y eso es muy propio en la parábola de los talentos. Es el miedo que paraliza emprender la multiplicación de los dones. Miren los dos textos, pusimos el de Mateo y el de Lucas. Como tenía miedo, enterré tu bolsa de oro, aquí tienes lo tuyo. Este es el que le quedaba un talento, el que le habían dado un talento, pero le dio miedo. Miren que le dio miedo. El miedo paraliza. Ay, no, es que a mí me da miedo salir a la calle, es que a mí me da miedo. Y nos vamos llenando de fobias y cada día le metemos al diccionario de nuestra vida personal una fobia más. En Lucas me gusta como lo dice. En Lucas dice, tenía miedo, enterré tu bolsa. Le dio ese momento de alarma y enterró la bolsa. Pero en Lucas me parece más crítico, porque dice, te tenía miedo, porque eres riguroso. Te tenía miedo. O sea, le tenía miedo a Dios, era un miedo que lo paralizaba, ¿no? Que decía, precisamente porque Dios es riguroso, pero también es Padre y me va a dar la gracia para yo poder hacer mi trabajo, me pongo manos a la obra, multiplicar mis talentos. No, te tenía miedo, pero un miedo que no es un miedo, temor de Dios, porque el temor de Dios nos lleva al amor y nos mueve a hacer las cosas que Dios mismo nos ha pedido y que ha puesto en nuestro corazón a hacer. En este caso, si él tenía miedo de Dios o temor de Dios, lo que tenía que hacer era decir, porque yo sé que mi Dios es un Dios riguroso, me pondré manos a la obra y yo sé que él me dará la gracia. Retiras lo que no has depositado y cosechas lo que no has sembrado. Dios es riguroso. Y no lo vamos a quitar. A veces hay gente que quiere cuadrarla para hacerlo políticamente correcto. Digamos que el mensaje de Dios no incluye un montón de cosas que queremos quitar y que Dios es solo misericordia. No, Dios es también riguroso. Entonces no tengamos miedo en emprender caminos. A veces queremos empezar algo, no, es que me da miedo que no funcione. No, arranca, ponte en las manos de Dios y arranca. El miedo nos paraliza. No tengamos miedo en emprender caminos, en empezar empresas, en ir adelante. El miedo nos impide tomar buenas decisiones porque perdemos el horizonte por la sensación que nos genera. La primera sensación nos da miedo y después nos quedamos ahí, no, a ver, supéralo, despierta, ya. Es cuando le pegan a uno el susto y que después le tienen que decir, venga, ya, no más, listo. Y uno tiene, supérelo, páselo. Hay gente que tiene incluso miedo de vencer el miedo. Suena gracioso, pero a veces nos pasa y dice, no, es que si yo venzo el miedo, yo sé que después tengo que ser otro. O sea, es decir, es mejor lo que soy ahora, que soy esclavo del miedo, que lo que puedo ser libre, pero comprometido a trabajar. Hay gente que incluso dice, me da miedo abandonar mis miedos, porque entonces si no, ¿a qué me pego? Pues adiós, hombre, adiós. El primer texto de Hebreo, que de 2 que dice ahí, he puesto en él mi confianza yo y los hijos que Dios me dio. Como los hijos comparten carne y sangre, lo mismo las compartió él, para anular con su muerte al que controlaba la muerte, es decir, al diablo, y para liberar a los que, coma, por miedo a la muerte, coma, pasan la vida como esclavos. Miren esa expresión que metió, y por eso dije las comas en este texto bíblico, para liberar a los que por miedo a la muerte pasan la vida como esclavos. Estas expresiones de San Pablo en la carta a los Hebreos son muy duras, porque es que hay gente que por miedo a la muerte pasa la vida como esclavo. Y yo soy hijo de Dios y no temo decirle, Padre, voy a empezar una labor, te pido que me auxilies, pero no voy a vivir la vida como esclavo, porque yo sé que tú no me vas a faltar y me vas a auxiliar y pondrás tu mano derecha junto a mí y no dejarás que me falte tu presencia y no dejarás que me falte tu amor. Es muy duro lo que dice San Pablo ahí, es una cita que muchas veces no la sacamos, pero hay gente que no quiere salir de sus propios miedos porque le da miedo encontrarse con que puede ser otro, con que puede tener talentos y que no los ha desarrollado. Hay un tema muy importante que voy a decir aquí que es muy duro también. El Apocalipsis no es duro, al contrario, es un libro supremamente hermoso y esperanzador. Pero en el Apocalipsis hay una expresión muy dura, y es que la timidez es igual a la cobardía. Tímido es exactamente lo mismo que cobarde. Es una autojustificación para no salir de sí. Ay, no, no estoy hablando de la timidez de que a alguien que le cuesta. Incluso a veces eso es una mala percepción de sí mismo lo que genera la timidez de las personas en muchas de las circunstancias. Pero en este caso es una autojustificación para no salir de sí. Miren esa expresión de Apocalipsis 21. Pongan mucha atención que los cobardes, los tímidos, los que no emprenden la tarea que tienen que emprender, los pone al mismo nivel de los
hechiceros, de los idólatras, de los homicidas, de los depravados. Es increíble, o sea, uno como que lee muchas cosas y las pasa por alto, pero este texto de Apocalipsis 21 me parece durísimo. Dice, en cambio, los cobardes y desconfiados, y miren los que siguen, los depravados y asesinos, los fornicarios, hechiceros, los idólatras, embusteros de toda clase tendrán su lote en el foso de fuego y azufre ardiente, que es la muerte segunda. Sí, ¿por qué? Porque te puse talentos y te dieron miedo. ¿Y por qué te dieron miedo si tú contabas conmigo? Sí, yo soy riguroso, yo, el Señor tuyo, soy riguroso, pero nunca te ha faltado mi amor y mi misericordia, y mi gracia te acompañarán. Esa es durísimo lo que dice. Nosotros no podemos ser tímidos para emprender la tarea de nosotros mismos, de nuestras propias capacidades que el Señor nos dio. Cuando no se sale sabiendo que Jesús está en la misma barca que nosotros, esa timidez es incredulidad. Cuando no se sale, ¿de quién estamos hablando ahí? Cuando Pedro sale a encontrarse con el Señor y no se sale, estamos asustados, si Jesús está en la misma barca que nosotros, yo no tengo ya esa timidez, es incredulidad. ¿Por qué? Porque Dios no nos abandona. Y vamos a escuchar eso que lo hemos trabajado en varias ocasiones, pero ya vamos entendiendo el verdadero miedo que hay que tenerle a Dios, que es la alarma y saber que estoy sobrenatural, pero el temor de hijo, de hijo. Ese es el temor que tenemos que tener. Marcos 4, pongamos atención cómo termina, que ellos terminan llenos de miedo, pero no es un mal miedo, es un miedo reverencial. Ellos despidieron a la gente y lo recogieron en la barca tal como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un viento huracanado. Las olas rompían contra la barca que estaba a punto de anegarse. Él dormía en la popa sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que naufraguemos? Se levantó, increpó al viento y ordenó al lago: Calla, enmudece. El viento cesó y sobrevino una gran calma. Y les dijo: ¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe? Llenos de miedo se decían unos a otros: ¿Quién es este que hasta el viento y el lago le obedecen? Miren lo que está el Señor diciéndoles, ¿por qué sois tan cobardes? ¿Por qué tienen timidez? ¿Por qué les da susto emprender lo que ustedes tienen que emprender? ¿Y por qué les da susto saber que están conmigo? Llenos de miedo se decían unos, o sea, él quedaron con más miedo con Dios que con respecto a las otras cosas que habían generado la circunstancia, pero ya es un miedo distinto. A partir de aquí los apóstoles empiezan a tener otra perspectiva muy distinta del Señor, porque entienden que es Dios. Bien, entonces dijimos, la primera etapa son el miedo a todas las circunstancias que nos rodean. La segunda etapa son miedo, no, es que yo no soy capaz. ¿Cómo que no vas a ser capaz? No tengas miedo de tus capacidades. Y emprende las tareas porque el Señor tu Dios estará contigo. Eso se lo dice incluso a Josué. El otro profeta le dice, es que yo apenas soy un joven, hombre, que no temas. No, yo estoy contigo, yo el Señor soy tu Dios. El otro miedo que nosotros tenemos y es a mi relación o a la relación que nosotros tenemos con los demás y con la historia personal. Poniendo cuatro expresiones muy comunes que nosotros tenemos. Tengo miedo a que esta persona no me acepte o que me entienda o que no me entienda. Y el Señor la pone clara en Isaías y dice, ¿y a ti qué carajos te importa si el otro te entiende, no te entiende, te acepta, no te acepta? Yo soy vuestro consolador, dice el Señor. Es muy bonito esta expresión y le dice, ¿quién eres tú para temer a un mortal, para que te importe lo que piensa un mortal, a un hombre que será como hierba? Olvidaste al Señor que te hizo, que desplegó el cielo y cimentó la tierra, y temía sin cesar todo el día la furia del opresor cuando se disponía a destruir. Hemos muchas veces temido qué piensa el otro de los demás, que me acepte, que me entienda. ¿A qué importa lo que piense la gente de mí? A mí realmente lo que me importa es lo que Dios piense de mí. Y a veces nosotros tenemos miedo a que me acepten, a que me entiendan. No, no vivamos de los respetos humanos, vivamos de agradar a Dios. Esa debe ser nuestra prioridad. Segunda, tengo miedo a que esta persona me ame, a que no me ame, que a veces lo decimos es que sin ti no puedo vivir. No, es lo mismo que el miedo a no ser amado. No tengamos miedo a no ser amado, porque a veces incluso es subjetivo. Uno dice, no, es que no me ama, y puede que la persona te ame, pero tu percepción está viciada. Entonces uno a veces piensa que el otro no lo ama, y sí lo ama, pero no lo ama como uno quisiera. Pero aún así, aunque nadie te amase, y si así lo fuera, Dios te ama y no te dejará de amar, o sea que siempre tienes a alguien que te ama. Hay otro que es uno del ego, que es la exaltación del ego. Y a veces tenemos miedo a que alguien no me necesite. O sea, es decir, que si me da miedo porque es que tú sin mí no puedes vivir. No, eso está mal, porque es una exaltación del ego. Es un miedo a no ser imprescindible para las otras personas, para los familiares, para los amigos, para las empresas, para lo que sea, que uno dice, no es que sin mí no pueden. No, todo se puede, nada, nadie es imprescindible, solo Dios es imprescindible.
Y el último, que son los fantasmas de nuestra historia. Es que tengo miedo a que se repita la historia, o es que tengo miedo a que no se repita la historia como se repitió en aquel entonces. Entonces vivimos con unos fantasmas del pasado y los seguimos proyectando en el futuro. Tuve una relación amorosa que me fue mal, entonces tengo miedo. Tuve una relación de empresa que me fue mal, entonces tengo miedo. Tuve una relación eclesial que me fue mal, entonces tengo miedo. Y nos vamos llenando de miedos de esos fantasmas del pasado, los proyectamos en el futuro. Y el miedo falsea la realidad, porque nos hace verla con susto, nos deja en ese estado de alerta y no la superamos. No nos abrimos a nuevas relaciones, no nos abrimos o nos abrimos con los prejuicios pasados. Entonces el miedo no solo nos paraliza, sino que, como decimos en la expresión, nos raya la cabeza, nos deja un rayo en la cabeza, porque si nos ponemos a hacerlo, nos ponemos a hacerlo asustados, con prejuicio. Entonces, ¿para qué hacerlo así? O si no, no nos ponemos a hacerlo. Los miedos nos paralizan. No en vano, el Señor permanentemente está diciendo, no tengan miedo, no tengan miedo. Y finalmente, el miedo que todos le tenemos a la muerte, pero en este caso a la muerte eterna. Y decimos, tenemos un miedo a la muerte eterna porque es que me va a condenar, me condena. No, Dios es un Dios de misericordia, pero si yo lo sé, yo tengo que estar poniéndome en la tarea. Y por eso ponemos miedo a la muerte eterna por haber escuchado a los demonios y no haber escuchado a Dios. ¿Qué es lo que dice el Señor en el Evangelio de Mateo? Escuchemos esa parte. No temáis a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma. Temed más bien al que puede acabar con cuerpo y alma en el fuego. No se venden dos gorriones por pocas monedas. Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin permiso de vuestro Padre. En cuanto a vosotros, hasta los pelos de vuestra cabeza están contados. Por tanto, no les tengáis miedo, que vosotros valéis más que muchos gorriones. Temed más bien al que puede acabar con cuerpo y alma en el fuego, al pecado, ese pecado que nosotros, no, ese no es el demonio, ese es que nosotros no hagamos conciencia y conversión del pecado y no lo hagamos a tiempo, y a que nosotros no cambiemos esas perspectivas y esas conversiones que nos pide. Por eso el mensaje del ángel y de María es consistente, dice, orad por la conversión de los pecadores, porque a la larga tener miedo es de la muerte eterna, porque esa sí no hay salida, lo demás todo está resuelto excepto la muerte eterna, excepto la decisión del juicio final. Así que tenemos, recordando eso, ya entramos a la última oración, tenemos miedo a las circunstancias, tenemos miedo de nuestras propias capacidades, tenemos miedo de qué van a pensar los demás o cómo me voy a relacionar con los demás, si me aman, no me aman, si me aceptan, no me aceptan, si me necesitan, si es que la historia se me va a repetir o es que no me va a pasar como la vez pasada, y vivimos la vida con miedos. Y la misma Virgen hoy nos dice, no tengan miedo. Cuando el Señor se aparece a los apóstoles después de la resurrección, no tengan miedo. El Señor permanentemente dice, no tengan miedo. Reveréncienme porque soy su Dios, pero no tengan miedo porque al lado mío, del resto de cosas, porque no les pasará nada. Están conmigo. Así que llegamos entonces a este momento, cuando el Señor le pide cuentas y por miedo no hemos hecho tantas cosas. Pongamos en nuestra oración en este momento cuántas cosas no habremos hecho o cuántas cosas nos falta por hacer. El Señor nos va a pedir cuentas y lo sabemos. Pero es que es riguroso y tenía miedo y enterré el oro. Te tenía miedo. No, ¿por qué? Te tenía precisamente porque sé que eres un Dios y que eres un Dios justo también, pero exigente. Me quiero poner sobre la tarea. Por eso, Señor, hoy ante ti quiero poner mis miedos, todos los miedos que me quedan. Los miedos por mis enfermedades, por mis circunstancias, por mi futuro más cercano, hasta por el COVID, por todas las cosas que yo tenga miedo. Las quiero poner en tus manos, pero también quiero poner el oro que tú pusiste en mis manos, ir a trabajarlo. Hagamos otro intercambio, como lo hacíamos hace unos días. ¿Qué tal si yo te entrego mis miedos, tú me das tu mano? ¿Qué tal si tú me das tu mano y yo empiezo a emprender la labor que me diste con ese talento, esos 2, esos 5, no importa, con lo que me hayas dado y hayas puesto? Porque tú quieres que yo no solo viva esperando la muerte, sino que me ponga en la tarea de ayudar a construir un mundo mejor para mis hermanos. Gracias, Señor. Yo hoy te pido que te quedes conmigo. Yo hoy te pido, Jesús, que tú no dejes ni abandones nuestra vida. Yo no me quiero quedar sin ti. Y si para ello debo trabajar, hasta bueno, porque me obligas a salir de mis propios miedos. Yo les propongo, hermanos, que cada uno de ustedes presente al Señor los miedos que tiene, los que es más consciente. Pero sobre todo, seamos conscientes del miedo en el que no cayó en cuenta Adán, no de la desnudez, sino de me alejé de ti, Señor, lo siento. Y ese es el miedo que nos debe a nosotros dar terror. El pecado, no el pecado, la consecuencia del pecado que es alejarme de ti.
La consecuencia del pecado, buen Señor, que es que tú después me digas, siervo inútil, no sirves, no te acojo, y que no nos pase como a ese de los talentos. Vamos a entrar en este momento en oración entregándole todos nuestros miedos al Señor y a la Virgen y decirle, Virgencita, a veces tenemos muchos miedos, a veces son miedos por tonterías y nosotros, tú quieres que seamos libres, porque tú no has venido a hacernos daño, al contrario, has venido a mejorarnos y esta primera aparición nos quiere mejorar y ya solo tu palabra de no tengan miedo trae paz. Cuando el Señor y cuando tú siempre se han manifestado y dicen no tengan miedo, se derrama una paz abundante sobre los que están. Así que yo hoy te pido, Virgen María, que derrames una paz abundante sobre los que estamos, que erradiques, que exorcices el miedo de nuestras vidas. Hermanos, cerramos nuestros ojos para este momento de encuentro, oración con el Señor. Señor, estamos aquí. Quédate con nosotros, Señor. Quédate conmigo. Te entrego aquí en mis manos, están mis miedos, están todas esas angustias, todos esos terrores que me han acompañado y que me acompañan hasta hoy. Te los entrego, Señor. Tómalos. Que el único miedo que tenga ahora en adelante es a quedarme sin ti. Incluso más que a la muerte, es a estar sin ti. Que ese sea el único temor, Señor, que me acompañe ahora en adelante. El temor a que por el pecado pueda estar apartado de tu brazo, apartado de tu mano, apartado de tus abrazos. Quédate, Señor, con nosotros. Te entregamos estas angustias. Te entregamos esta tormenta por la que estamos pasando. En este momento, nuestro mar está arreciando fuerte. Se mueve la barca de mi vida, se mueve la barca de mi fe. Tengo miedos, tengo estos miedos a la soledad, al encierro, a las enfermedades. Quédate, Señor, conmigo y muéstrame la gracia y la paz de estar en ti, la paz de estar en tu corazón. Virgen María, muéstranos a Jesús. A veces no podemos ver a Jesús y no podemos ver a Dios, no porque no esté a nuestro lado, sino porque nuestros miedos nos nublan y no nos dejan ver. Virgen María, muéstranos, señálanos a Jesús. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está su amor? Guárdanos en su corazón. Quédate, Señor, con nosotros. Quédate a nuestro lado. Que nuestro único temor es que te vayas de nosotros, que nos alejemos de ti. Tú no te vas, Señor. Somos nosotros los que nos alejamos por nuestro pecado y nuestros miedos infundados. Danos la gracia de verte a ti, de tener la confianza en tu presencia. Quédate, Señor, conmigo, quédate a mi lado. No temeré ya nada más, ni la muerte, ni la tribulación, ni la angustia, ni los problemas, porque tú estás conmigo. Aunque todo el mundo me deje hoy solo, me deje sola, estás tú conmigo y tengo tu amor. Quédate, Señor, con nosotros. Y que el único temor que nos acompañe ahora en adelante es ese temor filial, apartarnos de ti y alejarnos de tu presencia. Quédate, Señor, conmigo, siempre y sin jamás partirte. Y cuando decidas irte, llévame, Señor, contigo, pues el pensar que te irás me causa un terrible miedo, de si yo sin ti me quedo, de si tú sin mí te vas. Llévame en tu compañía, donde tú vayas, Jesús, pues bien sé que eres tú, la vida del alma mía. Si tu vida no me das, yo sé que vivir no puedo, ni
si yo sin ti me quedo, ni si tú sin mí te vas. Por eso más que a la muerte, temo, Señor, tu partida, y quiero perder la vida 1000 veces más que perderte, pues la inmortal que tú das, sé que alcanzarla no puedo, cuando yo sin ti me quedo, cuando tú sin mí te vas. Yo daré mi vida entera solamente para amarte, en tu sed de amor saciarte, aunque en ello yo muriera, pues aún la eternidad lejos de ti no la quiero, ni si yo sin ti me quedo, ni si tú sin mí te vas. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, 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 Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, 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 Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, quédate. Quédate, quédate. Quédate, quédate. Quédate, Señor, con nosotros cada vez que tengamos miedo, pero danos la gracia siempre de tenerte ese temor, ese sano temor a no perderte. Gracias por este encuentro que nos has otorgado, Señor Jesús. Gracias, Virgen María, porque nos recuerdas una vez más que del cielo no debemos tener miedo, pero sí debemos saber que no viene a hacernos daño, viene a hacernos bien, a cambiar nuestras vidas, pero que debemos responder con reverencia, con respeto, con amor de hijos. Por eso Dios también quiso que fueses madre, encontró ese camino. Gracias, Señor, porque sabemos que tú no nos vas a dejar. No nos dejes, que yo sin ti no me puedo quedar y tú sin mí te vas. Nos causa ese terrible miedo. Nos causa ese miedo que faltemos a estar juntos, Señor. No es a las consecuencias del pecado, no es a la desnudez, al hambre, a la guerra, a la peste, no sé, lo que sea que tengamos que vivir. El miedo, el terrible miedo que realmente tenemos que hacer es quedarnos sin ti, que tú te vayas sin nosotros. Gracias por este encuentro que nos has otorgado, Señor. Bien, digámosle entonces al Señor, respondámosle dónde estamos, cada uno individualmente. ¿Dónde estás? Cuando te pregunte por tu nombre, te diga, ¿dónde estás? Que nosotros no le digamos, me llené de miedo, sino que si pecamos, decir, yo sé que tu gracia me perdona y yo sé que vuelvo a estar bajo tu misericordia, Señor. Pidámosle a la Virgen que nos dé la gracia de, como Adán, pero poner aquello que le faltó a Adán. No solo reconocer que sin Él nos da miedo por nuestra desnudez, sino que nos da miedo de haber lastimado a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, pero decimos que con nuestros pecados hemos ofendido a un Dios tan bueno. Y eso es lo que más duele. Así que, ¿dónde estamos? Digámosle al Señor, aquí estoy, Señor. Hay una cita muy bonita, una cosa muy bonita que el Señor nos enseña en la cita que vamos a ver a continuación, con la que terminamos, que es la de Siracida, que nos habla sobre la sabiduría, pero esa sabiduría siempre la Iglesia ha entendido este texto escrito, esa parte de la oda a la sabiduría, o que habla de la virtud de la sabiduría, como a Cristo mismo. Y vamos a encontrar ese camino en el que dice que nos corrige, que nos infunde el temor,
pero que nos disciplina y luego nos da la alegría y nos revela sus secretos. Es hermosa y por eso la escogimos para terminar con ella. Pongamos mucha atención. Habla de la sabiduría y por eso dice: el que la escucha juzgará las naciones, pero no está hablando de la sabiduría en sí, sino de la sabiduría, es decir, de Jesús. El que la escucha juzgará a las naciones. El que se aplica a ella vivirá seguro. Quien confía en ella la recibirá en herencia, y sus descendientes la poseerán. Al comienzo lo lleva por caminos sinuosos, le infunde miedo y temblor. Lo purifica con su disciplina hasta que pueda confiar en él, y lo pone a prueba con sus exigencias. Pero pronto vuelve a él por el camino recto, lo colma de alegría y le revela sus secretos. Hermoso. El que escucha al Señor juzgará las naciones. El que se aplica al Señor, a su sabiduría, vivirá seguro. El que confía en el Señor recibirá la herencia. Miren que seguimos hablando de esos textos de hijos. Somos hijos. Sus descendientes lo poseerán. Miren que al principio lo lleva por caminos sinuosos. Le infunde miedo y temblor. No es malo tener ese miedo, ese temblor ante la magnificencia de Dios. Lo purifica con su disciplina porque es un Dios exigente hasta que pueda confiar en Él. Lo pone a prueba, pero pronto vuelve a Él por el camino recto. Miren lo hermoso, lo colma de alegría y le revela sus secretos. Señor, que seamos depositarios de tus secretos, sobre todo de esos secretos que nos hablan de tu infinito amor por todos los hombres, que eso alegra, que eso nos hace decir gracias por cuánto nos amas a estos pequeños orugas y gusanitos de Israel. Gracias te damos, Señor, por este encuentro. Danos la gracia de podernos acoger a tu disciplina, acoger a tu amor, acoger a tu temor, aprender y cuando cometemos error confiar y rápidamente reconocer nuestro pecado y saber que tú con misericordia nos mirarás. Te damos gracias, Señor, y Virgencita María, te pedimos que nos bendigas hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.